En directo con Max Lechny desde Miami, Estados Unidos, en estas emisiones semanales cada 7 días. Y estamos una vez más en el estudio de Radio Miami TV y como plataforma además que nos acompaña Paz Amor y Tesoro. Y hablando de estas plataformas, en las últimas horas estuvimos transmitiendo en las calles de Miami un encuentro muy significativo de la emigración patriótica de aquí de Estados Unidos y de Miami. Emigración patriótica que no es de ahora, que no es que algo que ha ocurrido ayer, sino que viene hace muchísimos años trabajando, hace casi 60 años, en función de reconocer la vida y la obra del pueblo cubano. ¿Y quién mejor que Max Lechny, que lleva todo ese tiempo aquí en Miami para hablar de la nación patriótica? Un abrazo más, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Y qué le pareció lo que ocurrió ayer? Bueno, la emigración patriótica que se manifestó en las calles de Miami en el día de ayer, el domingo, en la mañana, tiene una historia muy cubana, de profundas raíces patrióticas, que arrancan desde la emigración de 1868, ya cuando Céspedes toca la campana de Majagua y le da la libertad a los esclavos, empiezan a emigrar cubanos perseguidos por los colonialistas. Y esa emigración patriótica se reproduce en Cayo Hueso, en Tampa, en Nueva York. Miami todavía no existía. Miami se funda en 1905 más o menos. Pero de todas maneras el público nacional cubano de la isla debe conocer que actualmente hay cubanos como lo hubo en la emigración que Martí movilizó para la guerra de independencia, la guerra justa y necesaria. Y esa emigración patriótica también existió bajo la dictadura de Machado, bajo la dictadura de Batista, y es una emigración que no tiene que ver nada ya con política. No están aquí por razones ideológicas. Están aquí porque quisieron salir al exterior, vivir en Estados Unidos como lo hay en otras partes del mundo. Y esa emigración patriótica es la que está defendiendo hoy en las calles de Miami la lucha contra el bloqueo norteamericano. Y lo hacen con éxito porque el cubano ese de a pie, el que no está sujeto a los dictados de la extrema derecha cubanoamericana de Miami, que es la que mantiene dentro de la política norteamericana una posición reaccionaria, anticubana, antipatriótica, que de alguna manera tiene eco en la Casa Blanca, no solamente con el trumpismo actual, sino también hubo gobiernos republicanos y demócratas que mantenían esa posición de alentar con su dinero la trampa de los elementos que a través del Internet hoy están tratando de hacerle ver al mundo y hacer creer a los cubanos de la isla que Miami es todo contrarrevolucionario, enemigo de Cuba, partidario del bloqueo. Digamos que la emigración patriótica es la respuesta al anticubanismo que representa esa extrema derecha cubana de Miami. Y los cubanos de la isla deben saber que aquí en Miami, en el corazón de la contrarrevolución cubana, hay cubanos patriotas, amigos de Cuba y del pueblo cubano. Porque de lo que se trata también es de la unidad de la familia cubana. Porque los que están allá y los que están acá somos lo mismo. Hijos de Martí, de Maceo, de Agramonte y de Céspedes. Patriotas por los cuatro costados. Seguramente que sí. Patriotas por los cuatro costados. Recuerdo yo, antes de venir para Estados Unidos, los primeros años del 2000, yo lo vi usted por televisión, por cierto, por la mesa redonda, y estuvo hablando de la Alianza Martiana, precisamente usted trae el pullover hoy de la Alianza Martiana, ¿no? Y usted hablaba de la Alianza Martiana con un amor y una pasión tremenda, y qué bueno que usted en aquel tiempo ya, en esa etapa... Mira, era el periodo especial. Cuénteme. En época en que, aparte del bloqueo norteamericano, existía una crisis total en la economía cubana, producto del desplome del campo socialista. Y Cuba se quedó prácticamente sola. Nunca, sin embargo,
renunció a la emigración cubana patriótica a ayudar al pueblo de Cuba. En uno de mis viajes a la isla, yo recibo una llamada telefónica al hotel donde yo me alojaba en La Habana Vieja y un recado de Eusebio Leal que me decía que localizara a Reinaldo Taladriz, el de la mesa redonda, el de la esquina caliente, como es su sección de los lunes. Y pues yo era muy amigo, como sigo siendo, de Reinaldo Taladriz, y me dice que bueno, que quería que yo estuviera en Radio Centro, que es como se llamaba antes de la revolución, el complejo donde está el ICRT. 23 IM. 23 IM. Y efectivamente, yo llego allí y era una invitación de Fidel Castro, primer ministro entonces, para que yo fuera a la mesa redonda, a hablarle al pueblo de Cuba. Y efectivamente, llegué yo allí y en vivo y en directo, como se dice, pues me entrevistaron sobre el tema de Miami. Y yo me acuerdo que dije estas palabras más o menos, que Miami no es lo que parece, porque cuando se habla de Miami en el mundo y en Estados Unidos, se piensa en una unidad monolítica controlada por la extrema derecha. La extrema derecha controla los medios de comunicación, las emisoras de radio en español, las emisoras de televisión, que yo le llamo emisoras cloacas, y controlan el dinero que Washington le da para alimentar ese tipo de movimiento contrarrevolucionario, enemigo de Cuba y de su pueblo. Y yo decía allí cómo era la política norteamericana, cómo se mantenía lo que yo llamaba la política del cartucho, el cartucho de dinero que se utiliza para corromper el sistema político norteamericano. Pero que aquí había en Miami, como hay hoy, como lo hubo siempre, cubanos de vergüenza y dignidad que se mantienen precisamente alertas y abiertos en las calles de Miami. Lo vimos en ese reportaje que se transmitió por Radio Miami de los cubanos de a pie, mujeres, hombres, jóvenes, personas mayores, que su alianza con Cuba es permanente. Y esa alianza con Cuba implica la lucha contra el bloqueo norteamericano. Y se hace en medio de la pandemia y en medio de un proceso electoral convulso donde la extrema derecha se ha inquistado en uno de los bandos contendientes, me refiero al Partido Republicano, y vemos cubanos, inclusive jóvenes, que salen en caravanas defendiendo la administración de Trump en la esperanza absurda de que con Trump en la reelección de alguna manera le van a dar solución a su crisis de pensamiento, que es un pensamiento anticubano y negativo. En esencia hay otro Miami entonces que no se conoce ni siquiera en Miami, y en muchas partes de Cuba tampoco se sabe. Pero debe saberse, y ahora empieza a saberse de que existe el otro Miami, el Miami cubano patriótico, el de vergüenza y dignidad. El Miami de un Chichorrío, de un Dopico, ¿no? Es un Miami en el cual han transitado tantos cubanos que han ya muerto por la razón de la vida. Que dirigió la Alianza Martiana, ¿cómo que es su nombre? Bueno, Tony Yansó. Tony Yansó, ahí tiene. Era un representante dignísimo de lo que fue la gloriosa Alianza Martiana en su tiempo. ¿En qué tiempo era eso más o menos? Los años 80, ¿no? 80, 90, sobre todo los 90. O sea, ahí estaba impregnada. Y el 2000. Sí. Es una batalla que arranca desde el primer momento en que surgió la contrarrevolución en Miami. Ya empezaron a surgir los patriotas cubanos enemigos de la extrema derecha. Pero no enemigos con odio, porque nosotros no le tenemos odio a los adversarios. Sabemos que están equivocados, conocemos que tienen un pensamiento negativo para con Cuba, pero sabemos además que los cubanos de verdad
son los que están en la acera de la vergüenza y de la dignidad. Iris Fernández, que está en la transmisión en vivo, le está diciendo a usted que los verdaderos cubanos les importa lo que pasa a sus familiares y amistades en cualquier parte del mundo que están abajo el bloqueo, dice también ella. También cubano de a pie, dice, por la familia cubana, abajo el bloqueo. Lo está saludando, Max. Bueno, de todas formas, esos cubanos de a pie, mi saludo, mi entusiasmo y mi presencia moral al lado de ellos. O sea, usted está deslindando y dejando muy claro que la ultraderecha, que ha estado siempre en contra, digamos, de los procesos de cambio que ha tenido en Cuba, están en una parte, pero que hay una emigración patriótica que es la que prevalece también. Mira, lo importante es que del lado de allá, en la otra frontera, donde está la extrema derecha, sus líderes más importantes son impresentables. Quiere decir que estamos hablando de personas producto de las redes sociales, de la excrescencia de las redes sociales. Es la hija de la excrescencia, ¿no? Y nosotros representamos lo que pudiéramos decir la batalla por la libertad permanente de Cuba, que es el ideario martiano. Bueno, ese es el primer tema, pero yo creo que era importante abordar, que nos queda un tiempo, algo que usted prometió sobre las elecciones y la diferencia que se va del fenómeno que está pasando aquí en Estados Unidos a propósito del día 3 de noviembre, que usted iba a explicar algo sobre el tema. Mira, yo sobre el tema de las elecciones norteamericanas, primero quiero decir que yo no soy ciudadano de Estados Unidos, por lo tanto no puedo votar. Pero tampoco, por un principio de que no quiero injerencia de la política norteamericana en la política cubana, yo me reservo el no participar activamente. No puedo ser dirigente demócrata y mucho menos dirigente republicano porque no soy ciudadano de este país. Pero sí creo que lo que está en juego en esta elección es algo más que el sectarismo de los partidos políticos y la ideología de los partidos políticos. Lo que está en juego es el alma de los Estados Unidos. Yo creo que si los Estados Unidos quieren seguir siendo un país unido, un país donde el ciudadano, su voto signifique una participación, creo que la elección es muy clara. Yo considero que lo que está en juego y los Estados Unidos están jugando de su destino es un proceso de definición. Y creo que, por lo que dicen las encuestas, el país se volcará a favor de uno de los candidatos, en este caso Joe Biden, candidato demócrata. De todas formas, el trumpismo no va a desaparecer, porque siempre ha existido esa posición extremista, racista, antipueblo que se ha enquistado en el Partido Republicano, porque prácticamente el trumpismo se ha apoderado del Partido Republicano. Yo creo que cuando pase el proceso electoral y Estados Unidos vuelva a ser un país normal y desaparezca la pandemia, veremos cómo los republicanos reconquistan su partido. Porque de seguir el trumpismo manejando uno de los dos grandes partidos norteamericanos, prácticamente corremos el riesgo de ir camino del fascismo. Y el fascismo es un fenómeno que es una reacción lógica que surge en los países cuando el sistema le falla al hombre común. Y no hay que olvidarlo ni negarlo. El trumpismo aceptó el reto, tomó las calles y se adueñó del Partido Republicano. Y si el trumpismo permanece como parte de la ideología norteamericana, veremos que resurgirán fenómenos como el Ku Klux Klan, como la Youngville Society, como el macartismo, todas esas aberraciones que en un momento dado fueron importantes en el destino de los Estados Unidos. Bueno, más estamos ya en la recta final, está en sintonía, parte del pueblo cubano también nos ve, nos escucha, no solamente a través de Paz Amor, sino específicamente Radio Miami, que es la sede principal de esta transmisión aquí en nuestros estudios,
y de Tesoro Internacional. En estos días hubo un encuentro tremendo también de solidaridad desde Europa, de cubanos que están diciendo abajo el bloqueo. Es realmente increíble lo que esto afecta a la familia cubana. ¿Qué decirle en medio de toda esta situación a la familia cubana que nos está viendo, Max? A la familia cubana que no están solos. La solidaridad no solamente es de los cubanos patriotas que viven en Estados Unidos. También hay norteamericanos, miles de norteamericanos en los Estados Unidos, que también gritan abajo el bloqueo. Gracias, Max Lesny. En directo, Max Lesny, aquí en esta sección de Radio Miami TV, que la plataforma Tesoro transmite para todo el mundo y utilizando igualmente a Paz Amor. Yo soy Carlos Diegues, muchísimas gracias por vuestra sintonía y en 7 días volveremos a estar en directo con Max Lesny.